Siguiendo con lo ocurrido en el capítulo anterior, vimos como una misteriosa figura apareció detrás de nuestros protagonistas. Kakaru había estado observándolos desde las sombras. El enorme goblin payaso comenzó a mover sus manos mientras reía maníacamente. El protagonista hizo un gesto con la mano hacia su compañera y ambos empezaron a correr en paralelo hacia el jefe. Explicó que haría que el jefe lo persiguiera mientras Atsuki permanecía a cierta distancia esperándolo. Los monstruos jefes tenían grandes cantidades de HP y alta regeneración, por lo que no podían derrotarlos en un combate directo. Por lo tanto tendrían que usar algunas estrategias. Por otro lado, el jefe estaba invocando una esfera de luz en sus manos y la lanzó hacia su enemigo. Akuma usó la reducción de gravedad, notando que estaba a aproximadamente 1 metro de distancia, lo que le permitió esquivarla con cierta facilidad. Mientras tanto, la chica comenzó a prepararse y rápidamente usó drenaje de maná, comenzando a drenar al jefe desde atrás. Sin embargo, el monstruo sintió su presencia, y apenas la notó, logró paralizar completamente a Satsuki. El protagonista gritó desesperadamente, diciéndole que corriera y se mantuviera a salvo. Le informó que el jefe usaría su ataque de teletransportación y además explicó que el ataque no podía cancelarse una vez lanzado, indicándole que corriera hacia el centro. De repente uno de los ojos del payaso comenzó a brillar y Satsuki vio la sombra de ese enorme monstruo justo detrás de ella. Extremadamente cerca de su cuerpo, el jefe tenía la boca abierta, formando una gran bola de fuego, que rápidamente lanzó hacia la chica. Sin embargo, el protagonista se lanzó hacia él, diciendo que todavía estaba allí, mientras el monstruo seguía riendo de manera maníaca. Por otro lado, Akuma logró cancelar el ataque de fuego. Al ver eso, Satsuki asumió que el ataque había sido extremadamente rápido. El protagonista dijo que era mejor que él se alejara por el momento, saltando de nuevo sobre el lomo del payaso. El ojo del jefe volvió a brillar y se giró hacia su oponente, usando su habilidad de teletransportación para aparecer justo frente al chico. Ansioso, Akuma se dio cuenta de que había usado la misma habilidad 2 veces seguidas. Mientras tanto, el payaso gigante estaba a punto de atacarlo, y preocupada la chica gritó a su compañero. Sorprendentemente, él usó la inversión gravitacional, provocando una enorme explosión. El monstruo siguió riendo, sin comprender del todo lo que acababa de suceder, y para su sorpresa, el protagonista estaba colgado boca abajo. Sin embargo, el ojo del jefe brilló por tercera vez. Akuma comentó que no era tan fácil como imaginaba, pero que todo seguía según el plan. La chica recordó cuando preguntó si realmente iban a atacar al jefe monstruo, pero el protagonista explicó que el jefe lanza conjuros mágicos extremadamente rápido y que si se acercaban despacio serían incinerados. No obstante, si atacaban desde lejos, usaría su teletransportación para alcanzarlos rápidamente dentro del rango de ataque, aunque este monstruo tenía un fallo crítico. De regreso al presente, Satsuki volvió a usar su habilidad de drenaje de maná y el payaso la miró, abriendo los ojos al ver una oportunidad. Asustada, la chica dijo que estaba demasiado cerca y que Akuma no podría protegerla. Mentalmente, el protagonista dijo que ya era el momento. El jefe extendió la palma de la mano, invocando un ataque, y la chica simplemente cerró los ojos, sin saber qué hacer. Sin embargo, el monstruo no pudo lanzar la magia. Sonriendo, el protagonista dijo que el jefe estaba sin maná, ya que su ataque de fuego y su movimiento de teletransportación requerían mucho maná, y además el payaso no podía atacar sin sus habilidades. El monstruo simplemente comenzó a correr, pero Akuma se preparó para saltar. Se lanzó hacia el enemigo y usando la caída del Bitefall, aterrizó directamente sobre la cabeza del jefe. El protagonista advirtió que no podría escapar de su agarre, ya que necesitaba habilidades solo para moverse. Satsuki usó su magia nuevamente, lanzando una esfera de oscuridad al jefe, quien comenzó a gritar de dolor. Con eso, el protagonista aumentó la gravedad y cayó sobre él usando sus habilidades. El jefe del portal finalmente fue derrotado, generando 1043 puntos de experiencia y provocando que Akuma subiera al nivel 30. Su compañera estaba extremadamente feliz por haber derrotado al jefe, preguntando qué harían a continuación. Akuma dijo que la puerta se cerraría pronto, por lo que debían salir antes de eso. Satsuki preguntó qué ocurriría si quedaban atrapados, y el protagonista le dijo que no se apresurara, ya que la puerta permanecería abierta al menos mediodía y no habían encontrado otros monstruos. Sonrojada, la chica dijo que ya lo sabía. De repente el cuerpo del payaso comenzó a brillar, y confundida Satsuki preguntó qué estaba pasando, mientras el chico respondía que por fin lo había logrado. En ese instante frente a él apareció la recompensa por derrotar al jefe, la espada del payaso. El protagonista afirmó que la espada era perfecta para un maestro de la gravedad e incluso podría considerarse un truco, y con una leve sonrisa comprendió que sería más fácil de lo que había imaginado. Por ello, la chica preguntó si ese era el equipo que él estaba
buscando. La espada aumentaba el ataque en 11 puntos, además de reducir la activación de habilidades y el consumo de maná. Satsuki comentó que a veces, las estadísticas de un arma parecen normales, pero el protagonista insistió en que en realidad era increíble y acto seguido explicó que las estadísticas y el daño eran solo un bono, pues lo que realmente importaba era el efecto del objeto. Como podía aumentar el poder general de clases que dependen mucho de las habilidades, aquello lo convertía en un objeto superpoderoso. En efecto, el maestro de la gravedad suele ser vulnerable al cambiar entre habilidades de alto consumo de maná, por eso esta arma podía compensar sus debilidades. La chica se sorprendió al enterarse de todo aquello, y recordando añadió que en su vida pasada el cazador que obtuvo esta espada alcanzó un gran rango gracias a ese objeto. Además terminó convirtiéndose en criminal por matar a otros cazadores, de modo que el protagonista prácticamente estaba evitando un incidente al tomar la espada. Mientras tanto, Satsuki seguía observando la espada y resaltó el hecho de que él podía compensar sus debilidades. Sin embargo, de repente se puso muy nerviosa y preguntó si eso significaba que ya no la necesitaba. Akoma insistió en que no era cierto, ya que el objeto no evitaba que se quedara sin maná, y le preguntó si le molestaría seguir trabajando con él. Aún mirando fijamente la espada, la chica respondió que para ella estaba bien, aunque Akoma no entendió del todo, mientras la chica se enfadaba diciendo que ahora sería una competencia. Él comentó que después de ganar algunos niveles necesitaba gastar ciertos puntos de habilidad, y como apuntaba a la cima, se sumergiría en las habilidades exclusivas del maestro de la gravedad. Aunque aún dudaba, decidió que elegir, y tras un tiempo dijo que aquello le parecía bien, aumentando su nivel de magia gravitacional a 2. Más tarde, después de mejorar su manipulación al nivel 3, el protagonista notó que había obtenido otra habilidad, la super bala de gravedad. Reconoció que había dependido de la manipulación todo ese tiempo, pero ahora, gracias al objeto, le sería más fácil usar magia, por lo que se emocionó afirmando que quería probar todas sus habilidades. De repente alguien apareció diciendo que aparentemente había llegado un poco tarde, y Kobaru comentó que al parecer, el chico ya había derrotado al jefe. Con una mirada perversa, el hombre señaló que Akoma debía de ser bastante fuerte, pero un poco nervioso, el protagonista admitió mentalmente que no era el mejor momento. También notó que el tipo estaba usando sigilo para ocultarse y observar la pelea, probablemente reuniendo información sobre el monstruo y asumiendo que ambos morirían. Mentalmente reafirmó que había visto a muchas personas hacer eso en su vida pasada y entonces le preguntó quién era mientras lo observaba más de cerca. En ese momento se dio cuenta de que el hombre le resultaba familiar, y para su sorpresa notó que se trataba de Kobaru, quien había tomado la espada en su vida pasada, convirtiéndose en la persona que transformó a los cazadores en presas. Preguntándose cómo era posible, Akoma recordó que en aquella vida el hombre tardó mucho más en llegar al portal. Impactado, el protagonista se quejó mentalmente de que hacía ese psicópata allí, pero luego lo entendió. El tipo debió de haber estado escondido en la cámara del monstruo todo el tiempo para poder robar la recompensa, de modo que probablemente estaba esperando a que el cazador victorioso se cansara antes de atacar. En ese instante Satsuki le preguntó qué ocurría. Al ver la espada, el hombre preguntó si ese era el botín, cuestionando si el protagonista había logrado obtenerlo tras derrotar al jefe, y luego preguntó si podía echarle un vistazo. El protagonista respondió, por supuesto, extendiendo la mano. Mientras tanto, el hombre lo llamó mentalmente tonto, y mirándolos a ambos, declaró que eran ingenuos y que mataría primero al chico. A medida que se acercaba, el psicópata dijo que deberían tener más cuidado, y con eso extendió su mano mientras sus ojos brillaban en rojo. Sacando su daga, utilizó la habilidad borravidas. Sin embargo, el protagonista esquivó rápidamente. Kobaru regresó agitado, no obstante Akoma ya estaba blandiendo la espada. Incluso con su velocidad, el asesino consigue esquivar el ataque y en ese momento el protagonista se da cuenta de que lo perdió. Afirma que quería golpearlo antes de que notara la situación, pero lamentablemente el tipo es demasiado rápido. Mientras su compañera lo observa impactada, se ve obligado a admitir que Kobaru es mucho más fuerte que ellos. El asesino, algo intrigado, reconoce que la situación es extraña y le pregunta al chico cómo supo lo que iba a ocurrir, pues siempre lo había considerado un tonto, aunque aparentemente el mocoso no es tan inútil como había imaginado. Entonces Satsuki le pregunta al protagonista qué está ocurriendo, pero él le explica que ese sujeto es un asesino que mata cazadores. Además le dice que al ser un asesino, es rápido y sigiloso. Kobaru, cambiando su expresión, pregunta cómo descubrió todo eso en tan poco tiempo, y sin rodeos asegura que al menos eso le ahorra el problema de explicar las cosas, ordenando que le entreguen el objeto y garantizando que así los dejará vivir. No obstante, el protagonista también cambia su forma de hablar y le responde que lo peor de los crímenes en las mazmorras es que no dejan evidencia,
por lo que no cree que tenga intención de dejarlos con vida. Kobaru permanece en silencio un momento, pero pronto sonríe y afirma que eso es bueno, ya que el chico es inteligente y además valiente, aunque sea débil. Acto seguido, preparándose, declara que quiere ver al protagonista escupiendo sangre mientras camina hacia el infierno. Por su parte, Akuma no muestra ni la más mínima vacilación. Sin embargo, un poco nervioso, el protagonista admite que aquello no es nada bueno, pues está frente al asesino en serie que aniquiló a varios cazadores, el mismo que en su vida pasada había obtenido la espada del payaso. Confiesa que nunca consideró la posibilidad de que ese tipo hubiera estado oculto en el portal todo el tiempo, pero cuando sus espadas chocaron comprende que no hay manera de derrotar a ese lunático. En medio de la tensión, la chica lo llama por su nombre. Sorprendentemente, el protagonista le grita, ordenándole que permanezca detrás de él. Akuma le explica que los asesinos son rápidos y provocan daño crítico adicional cuando emboscan a alguien, de modo que ese sujeto la mataría en cuanto se acercara, ya que las brujas son una clase de apoyo y no de combate cercano. Por esa razón le pide que no se acerque y que le deje todo a él. Mentalmente, el protagonista reconoce que no será fácil luchar contra ese lunático él solo, pero al mismo tiempo no puede permitir que Satsuki lo enfrente. Además de tener la ventaja en combate, Kobaru posee una amplia experiencia y habilidades en batalla, y lo más importante, la chica entraría en pánico si llegara a presenciar las atrocidades que comete. Con esa idea, reutiliza su reducción de gravedad y rápidamente ambos chocan sus armas. Incluso portando un objeto único, el protagonista tiembla. Kobaru le dice que es muy bueno con la espada, aunque le advierte que tiene malas noticias, ya que probablemente no posee experiencia matando personas. Mientras lo desequilibra, el lunático asegura que en cambio, él ha asesinado a decenas de personas y jamás perdería en combate. Mentalmente, Kobaru confiesa que la mayoría de las personas entran en pánico, pero el protagonista se prepara para atacar otra vez. Esquivando el golpe, agrega que la gente no soporta la presión de luchar contra otros y tiende a cometer errores, aunque se siente un poco inquieto cuando otra estocada pasa peligrosamente cerca de su cuerpo. Es en ese instante cuando comprende que este chico no está nada sorprendido. De hecho, parece responder fácilmente a sus movimientos. Kobaru exclama que eso es ridículo, pues no hay forma de que un mocoso de bajo nivel lo esté presionando. Mientras tanto, Satsuki, algo nerviosa, observa cómo se desarrolla la situación y se da cuenta de que su compañero no solo es inteligente en cuanto a conocimientos, sino también increíblemente fuerte en combate cuerpo a cuerpo. En sus pensamientos, Akuma admite que realmente está feliz de haber conseguido la espada a tiempo, ya que reduce el retardo en la activación de sus habilidades y así puede alternar rápidamente entre reducir e incrementar la gravedad. Reconoce que no podría resistir los ataques de su enemigo y que ya estaría sin maná si la espada no redujera su consumo. De repente Kobaru grita diciendo que la diversión termina ahí, inmediatamente infla sus mejillas con aire mientras se prepara para mostrar de lo que es capaz, y con ello escupe algo de color rojo oscuro. Era un veneno mortal. Por suerte, el chico lo nota acercarse y hábilmente lo desvía con su espada. El asesino queda extremadamente sorprendido, declarando que eso es imposible. Aún desorientado, ve que el protagonista se dirige hacia él. Intenta esquivar, pero Akuma ya lo había anticipado y bloquea una aguja, logrando que el tipo reciba un corte en la mejilla. Esto lo irrita y lo hace gritar que el mocoso ha tenido demasiada suerte, asegurando que eso no volverá a ocurrir mientras contraataca. Por otro lado, Akuma permanece aparentemente tranquilo. El asesino usa su habilidad borravidas para intentar dar el golpe final. Sin embargo, el protagonista activa su técnica e incrementa la gravedad, arrebatándole la espada de la mano. El asesino siente dolor al quedarse paralizado y el protagonista explica que ese sujeto tiene una habilidad que le permite acelerar el brazo hacia el cuello de su objetivo. Esto deja al lunático todavía más impactado y confundido sobre cómo pudo descubrir todo eso. Akuma afirma que precisamente esa simplicidad hace que los movimientos del hombre sean fáciles de predecir. Además añade que si estuviera en su lugar, jamás usaría esa habilidad contra ciertos enemigos. De repente Satsuki comienza a preparar su propia técnica y lanza una esfera sombría. Kobaru nota el ataque que llega desde atrás, pierde el equilibrio y al mirar al frente ve que el chico ya está alzando su espada. Recibe un corte en el rostro. El asesino grita murmurando sobre su ojo, y mientras intenta detener la hemorragia, se pregunta cómo se atrevió el mocoso a herirle. El protagonista observa que además de responder a sus movimientos, también puede lidiar con sus trucos e incluso igualar su velocidad con la manipulación gravitatoria. Aunque reconoce que su problema actual es el maná, pues tras luchar contra el jefe le queda muy poco y cuando se agote estarán acabados. Corriendo hacia su enemigo, Kobaru promete que acabará con él. Empuñando de nuevo su daga intenta prepararse aunque se siente asustado. Se queja de por qué resulta tan difícil enfrentarse a ese chico que lo conoce todo,
desde sus movimientos hasta sus engaños, y que además es tan poderoso. Al ver a Akoma desplazándose de un lado a otro reconoce que algo no anda bien y nota que se aproxima hacia su punto ciego. Usa sus pasos sombríos para esquivar. Cada vez más agotado, Akoma empieza a preocuparse y lanza otro tajo. Kobaru admite que el chico lleva la ventaja pero se pregunta por qué aún muestra tanta desesperación. Enseguida comienza a reír, afirmando que está contento de haberlo dejado terminar con el jefe. Dice en voz alta que el chico es bastante fuerte y que si lograra salir vivo, se convertiría en un héroe. Acto seguido golpea el suelo con el pie y ríe como un demente, declarando que eso nunca sucederá y prometiendo que morirá allí mismo. Tanto él como su compañera observan la escena con aprensión mientras continúan intercambiando golpes frenéticamente. Ahora el protagonista está más exhausto. Intentando ayudar, Satsuki invoca otra esfera sombría, pero el asesino usa de nuevo sus pasos sombríos para esquivar. Esto asusta enormemente a la chica al ver que esquiva todos los ataques y la deja atrapada en sus pensamientos, admitiendo que no está siendo de ayuda en absoluto. Observando cómo su compañero lucha desesperadamente contra un enemigo más fuerte, se da cuenta de que aún teniendo a Akoma la ventaja, empieza a verse presionado por su oponente. El lunático continúa gritando que ama esa situación, y mientras siguen cruzando espadas, dice que no todos los días encuentra a un enemigo contra el que no sabe si matará o morirá. Les pide que disfruten de la batalla mientras dure. Akoma intenta dar otro corte, pero el psicópata logra esquivar. El protagonista, cada vez más nervioso y ansioso, aprovecha el peso de su espada para intentar golpear con la pierna y logra impactar en el mentón de su oponente. El tipo se enfurece aún más pero rápidamente intenta alejarse. Kobaru afirma que el chico tiene muchos trucos bajo la manga. Akoma confirma mentalmente que puede aligerar su cuerpo con la reducción gravitatoria para realizar movimientos acrobáticos y atacar. Gracias a esto puede esquivar casi todo. Sin embargo, su enemigo ya se ha dado cuenta de que se está quedando sin maná. El tipo continúa riendo maniáticamente mientras observa al chico. En su mente dice que ahora Akoma está usando una habilidad activa para aumentar sus capacidades físicas, pero que no podrá mantenerla por mucho tiempo y ese será el momento en que acabará con el mocoso. El asesino afirma que aparentemente el protagonista no aguantará mucho más y reanuda sus ataques de todas las formas posibles. En medio de esa secuencia Akoma se da cuenta de que su maná se ha agotado y que ese será su ataque final. Al saltar, Kobaru se sorprende sin entender cómo está haciendo eso. Al mirarlo se pregunta si será parte de las habilidades del chico, pero enseguida asegura que no importa porque en el aire no podrá moverse. El protagonista afirma que tiene una sola oportunidad de usar la habilidad de incrementar la gravedad, así que debe ponerlo todo en ella. Empuñando con fuerza su espada declara que verterá todo el maná restante en ese ataque. Con eso desata la caída meteórica, empujando a su oponente contra el suelo. Forzando con todas sus fuerzas, Kobaru se pregunta qué clase de poder increíble es ese. Se da cuenta de que por más fuerza que aplique no puede detenerlo y termina recibiendo un profundo corte en el pecho. El protagonista está exhausto y recibe la notificación de que su maná ha llegado a cero. Su compañera corre hacia él llamándolo y feliz le dice que ha ganado, pero él apenas se disculpa antes de desmayarse, repitiendo disculpas a Satsuki. Justo detrás, gravemente herido, Kobaru se levanta maldiciéndolo y asegura que el mocoso debe estar sin maná ahora. Arrodillado en el suelo e incapaz de moverse, Akoma le dice a su compañera que corra, que con la poca fuerza que le queda evitará que el asesino la alcance, pero para ello debe empezar a correr de inmediato. Incluso su oponente admite que es un tipo increíble, pues después de enfrentar al jefe todavía siguió luchando para impedir que Kobaru se acercara a la chica. Esto deja a Satsuki aún más conmocionada. Mientras tanto el lunático dice que no puede creer que Akoma se enfrentara a él solo para proteger a alguien tan patético, confesando que empieza a admirarlo. El protagonista se irrita cada vez más y aún así el asesino insiste en que le impresiona que no haya revelado su nombre completo. Por otro lado, Satsuki queda atrapada en esas palabras, preguntándose si de verdad estaba arrastrando a Akoma hacia abajo. Con lágrimas en los ojos admite que Akoma tenía razón y que debería haber renunciado a ser cazadora, pues su compañero nunca habría perdido contra un tipo como ese. Recordando cuando él la salvó, la chica lo llama mentalmente otra vez. De pronto algo cambia en ella. Su expresión es distinta y el aire a su alrededor se transforma. El protagonista declara que jamás revelaría su nombre completo a gusanos como Kobaru. El asesino lamenta eso diciendo que es una pena porque realmente le agrada, asegurando que es la primera persona a la que de verdad admira y prometiendo que recordará su rostro. Alzando su daga se prepara para atacar, pero sorprendentemente la chica invoca otra esfera sombría. Incluso el asesino percibe que esta es diferente. Comienza a esquivar diciendo que lo alcanzará con eso, pero de repente siente dolor. Satsuki lo ha golpeado con su báculo.
El tipo la maldice mentalmente pues ya está muy herido y además lo atacó desde su punto ciego. La chica corre hacia su compañero mientras Akoma le pregunta qué hace, recordándole que le dijo que escapara. Usando una habilidad, Satsuki asegura que jamás volverá a huir, ya que él la convenció de que tiene el poder de hacer que las cosas funcionen. Con eso realiza transferencia de maná y logra restaurarle parte de sus fuerzas. Viendo toda esa energía, el asesino no entiende del todo lo que pasa, pero grita que la matará primero y rápidamente activa borravidas. Akoma lo observa directamente, pero ella no muestra miedo sino una calma indiferente. El protagonista le agradece por salvarlos a ambos. Ya de pie logra detener el ataque de su enemigo mientras comienza a recuperar maná. Sorprendido, Kobaru se pregunta si su oponente ya ha recuperado lo suficiente para usar esa habilidad de nuevo. El asesino afirma que eso sobrepasa los límites. Sin embargo, el protagonista respondió que desde el principio ellos eran un equipo, incluso antes de que los emboscaran. Además, mientras Kobaru seguía gravemente herido, él logró recuperar su maná y declaró que ahora quería saber quién ganaría esa pelea. Entonces rápidamente atacó de nuevo a su enemigo, lo que provocó que el lunático se asustara mientras intentaba esquivar. No obstante, el protagonista no dejó ninguna abertura y aumentó su fuerza y velocidad. En ese momento, el tipo aseguró que esto aún no había terminado y comenzó a usar magia oscura, invocando un círculo rojo frente a él. Por su parte, Satsuki se preparó para enfrentarlo, pero Akoma le indicó que permaneciera quieta. Sorprendentemente, él invocó su magia gravitacional y advirtió a su enemigo que su magia era demasiado lenta para usarse contra oponentes. Además explicó que en su vida pasada había utilizado la espada del payaso para compensar el retraso al lanzar ese ataque. Al ver aquello, Kobaru exclamó que era su final, pues una gran esfera negra, muy parecida a un agujero negro, se dirigía hacia él y lo golpeó de lleno. Como consecuencia, Kobaru lamentó su derrota a manos de un chico de bajo nivel, mientras Akoma permanecía de pie con su arma y su enemigo yacía entre los escombros. Dado que el gobierno aún no tenía leyes para los incidentes y portales, el Ministerio de Erradicación de Monstruos los ignoraba, por lo cual se estableció una regla no escrita de no mencionar tales casos. Sin embargo, ya que Satsuki estaba presente, Akoma tendría que actuar con formalidad, así que declaró que mantendría al hombre bajo observación y luego instruyó a la chica a salir del portal y contactar con el ministerio, a lo que ella accedió de inmediato. Como los monstruos no aparecían en portales ya despejados, resultaba seguro enviarla sola. Mientras Kobaru permanecía herido, Akoma lo vigilaba de cerca, respirando agitadamente y admitiendo que lo había subestimado por su nivel. Aún así reconoció que el chico tenía una gran experiencia de combate y comenzó a cuestionarse su verdadera identidad. Más tarde, Akoma y Satsuki estaban sentados en una cafetería junto a otras personas. En ese momento, el teléfono de él mostró noticias sobre el arresto de un asesino serial de cazadores, y al observar la pantalla comprendió que el ministerio había logrado capturar a Kobaru. Entonces Satsuki comentó que los agentes no habían hecho ninguna pregunta, y Akoma explicó que los crímenes relacionados con portales eran difíciles de determinar y que el ministerio rara vez investigaba a menos que supiera exactamente quién era el responsable. De hecho, el caos provocado por los portales y las medidas de contención adoptadas habían afectado a la nación, reduciendo el crimen y llevando a las organizaciones gubernamentales a monopolizar industrias como plan de contingencia. Asimismo, el cambio abrupto en la sociedad incrementó la pobreza, aunque el gobierno no ofrecía ayuda a esas personas. Fue en ese momento cuando Satsuki señaló que aunque sabía que las leyes no se cumplían dentro de los portales, no esperaba encontrarse con un asesino serial. Él entonces le preguntó si tenía miedo, advirtiéndole que seguiría enfrentándose a situaciones así si continuaba como cazadora. Al mirarla, reconoció que las cosas eran difíciles en ese momento y añadió que había otras profesiones si ya no quería seguir ese camino. Mientras sostenía su taza, Satsuki admitió que mentiría si dijera que no tenía miedo, y en respuesta Akoma le agradeció por su ayuda. Ella explicó que en el portal se había sentido como su compañera, algo que valoraba mucho, y que a pesar de los desafíos futuros, quería permanecer a su lado y esforzarse. Con esa afirmación sonrió, y entonces Akoma respondió que si de verdad sentía eso, le extendía la mano diciéndole que contaría con ella. En consecuencia, Satsuki asintió con una sonrisa y ambos se estrecharon las manos. Mientras tanto, Akoma reflexionó que era una persona agradable. Por su parte, Satsuki pensó que era ingenua, que le costaba mantenerse al día con todo y que nunca había sido proactiva para ayudar a otros. No obstante, pensó que podría convertirse en una mejor versión de sí misma, mientras en su mente aparecía una
una imagen de ella y Akoma en el portal. A pesar de conocer sus defectos, pidió seguir cazando en portales junto a él. Ante eso, Akoma reaccionó con una leve sonrisa, considerando que era una persona muy agradable, aunque no podía evitar sentirse incómodo con la situación, mientras Satsuki irradiaba alegría en la mesa. Además notó que era más habladora de lo que había imaginado. En ese instante dos personas los observaron, hasta que una llamó la atención de la otra. La mujer sostenía un teléfono y preguntó si ellos eran la pareja de la que todos hablaban, aquella que había derrotado al monstruo jefe en un solo día y capturado al asesino serial. A raíz de eso, Akoma se dio cuenta de que el lugar se había llenado repentinamente de gente. Poco después, Kakaru se acercó y comentó que ambos se habían vuelto bastante famosos en el gremio. Mientras escribía en su teléfono, les informó que aunque sus nombres aún no eran conocidos, todos los videos y blogs hablaban de ellos. En la pantalla se mostraba información y un video sobre el nuevo cazador, aunque los datos completos no parecían estar disponibles. Aún sin mencionar nombres, Kakaru explicó que todos allí entendían la indirecta y parecían interesados en lo que habían hecho. Luego señaló a Akoma y Satsuki, afirmando que sabía que algún día se volverían famosos, lo que los hizo retroceder levemente. Además declaró que no se marcharía hasta que se unieran a él. De repente apareció Oi para reprenderlo, anunciando su llegada y mencionando a los caballeros del trueno. Con una sonrisa dirigida a Satsuki, dijo que la había estado buscando por todas partes, le tomó las manos, se disculpó y admitió que había sido dura con ella días atrás. Asimismo, explicó que había reflexionado y comprendido que la necesitaba porque eran amigas y que el desenlace de la situación anterior debió de haber sido doloroso para ambas. Luego volvió a sonreír y le preguntó cuánto había ganado por despejar el portal no desarrollado, señalando que debía de haber subido muchos niveles. Empezó a decir que podía contar con ella, pero Satsuki la interrumpió, sugiriéndole a Akoma que se marcharan debido a la multitud creciente, a lo que él accedió. Aún así Aoi y Kakaru intentaron detenerlos, pidiéndoles que no se fueran. Sin embargo ellos continuaron alejándose hasta pasar junto a un automóvil. En ese momento, Satsuki le preguntó a Akoma si Ewa no era su amiga, y él quiso saber si realmente estaba segura de marcharse. Con frialdad, la chica respondió que esa muchacha no era su amiga y luego comentó sobre la gran cantidad de visualizaciones en los videos. El teléfono mostraba una grabación con millones de visitas acerca de la cazadora novata enfrentándose a un asesino. Satsuki explicó que la gente grababa en los portales porque le gustaba ver videos sobre ellos, pero Akoma replicó que esa práctica era peligrosa, pues los videos se centraban únicamente en las visitas y las ganancias. Ella reaccionó sorprendida, preguntándole si debía de suscribirse de los canales que seguía. Mientras tanto, el teléfono de alguien mostraba que habían alcanzado 1 millón de visualizaciones en ese mes. Paralelamente, Asa vio la noticia sobre una misteriosa cazadora novata que había derrotado a un asesino serial. Se quejó de que ese video tenía muchas más vistas que el suyo más reciente, y un caballero nocturno le explicó que los videos virales solían atraer más audiencia. Ante eso, Asa decidió que también crearía un video viral, incapaz de aceptar la atención que esa cazadora había recibido por limpiar el portal. Sentada entre los caballeros, expresó su disgusto hacia la novata. Acto seguido, la escena cambió a Akoma y Satsuki, quienes estaban sentados a la mesa en un lugar cerrado. Ella le preguntó si el arma a la que se refería era para ella, y Akoma confirmó, explicando que era más eficaz enfrentar monstruos poderosos para evolucionar que derrotar muchos débiles, como lo ilustraba el caso. Por eso destacó la importancia de tener un buen arma, especialmente una costosa que aumentara el daño, dado que los encantadores poseían estadísticas de ataque bajas. Después sugirió que buscaran portales en los que pudieran ganar dinero. Satsuki trató de negarse, diciendo que él no necesitaba esforzarse tanto para conseguirle un arma y se disculpó, pero Akoma la tranquilizó, asegurando que no había necesidad de disculparse porque un buen arma para su compañera también lo beneficiaría a él. Al escuchar la palabra compañera, Satsuki reaccionó con sorpresa y alegría, y enseguida expresó su entusiasmo, confirmando que eran compañeros. Mientras él reflexionaba sobre su ingenuidad y sobre el deseo de no verla manipulada, ella le preguntó dónde podían encontrar un portal de ese tipo, y Akoma señaló la tableta frente a él. Entonces reveló que ya tenía uno en mente y le mostró algo en la pantalla, el portal de la tumba del rey antiguo, descrito como un lugar nuevo y no desarrollado con altas probabilidades de recompensa. En eso recordó que mientras trabajaba en la computadora, se reveló que los lugares especiales eran portales raros y que nadie sabía que la tumba del rey formaba parte de ellos. Fue así como Akoma explicó que poseía ese conocimiento porque en su vida anterior había estudiado toda la información sobre los portales.
Además comentó que vender los objetos encontrados allí era sumamente lucrativo y que deseaba intercambiarlos por dinero. Asimismo, señaló que en portales como ese era posible hallar ítems poco comunes, lo cual ilustró mostrando un arma detallada. Añadió que no habría demasiada competencia en ese lugar, de modo que podrían tomarse su tiempo y recoger todo lo que encontrasen. En ese momento, Satsuki notó que Akoma reía de una manera peculiar. Más tarde, ambos se aproximaron a la entrada de la tumba del rey. Mientras avanzaban entre la niebla, Satsuki miraba hacia atrás con ansiedad, mientras que él continuaba decidido hacia adelante. De repente apareció un soldado esqueleto de nivel 29. Akoma invocó su poder para reducir la gravedad del enemigo y enseguida lo atacó con su espada. Se movía con agilidad y Satsuki observaba la escena pensando que Akoma parecía muy hábil en combate. No obstante, él advirtió que los ataques directos no eran efectivos contra los monstruos no muertos, por lo que instruyó a su compañera a cubrirlo con conjuros de largo alcance. Ella aceptó de inmediato y comenzó a recitar, haciendo aparecer un círculo mágico en el suelo. En ese instante Akoma saltó sobre el esqueleto justo cuando la criatura contraatacaba y enseguida el monstruo fue alcanzado por una bola de sombras invocada por Satsuki. Akoma observó el mensaje en la pantalla, que indicaba que había ganado 240 puntos de experiencia. Los restos del esqueleto se desvanecieron dejando tras de sí un resplandor. Entonces Satsuki notó que el monstruo había soltado una piedra demoníaca y un objeto, mientras que Akoma comentó que habían tenido suerte al ver el arma brillando en el suelo. Ella se mostró sorprendida cuando él le dijo que el ítem valía alrededor de 400.000 yenes. Ante su duda sobre el precio, él explicó que armas como esa no eran fáciles de encontrar y que aún sin efectos llamativos, tenían un gran valor. Luego la chica preguntó cuál era su objetivo en términos de dinero y él respondió que necesitaban 3 millones de yenes para conseguir un arma poderosa que les durara bastante tiempo. Satsuki reaccionó con asombro al escuchar la cifra, mientras Akoma añadía que los portales raros con ítems fáciles de obtener eran muy difíciles de hallar, por lo que debían aprovechar la oportunidad. Además mencionó que les tomaría tiempo trasladar los objetos dentro y fuera del portal, aclarando que durante los próximos 3 días explorarían y transportarían lo que encontraran. Con sorpresa, Satsuki calculó que aquello equivalía a 1 millón de yenes por día y comentó que semejante cantidad superaba con creces los salarios que conocía. En ese momento, los sonidos de batalla indicaron que alguien combatía cerca, por lo que Akoma decidió que debían ir a comprobarlo. Un poco más adelante, un caballero y Asa estaban a punto de enfrentar a una momia. El caballero cargó contra la criatura y la atacó con su arma, para luego decirle a Asa que podía rematarla. Ella preguntó al encargado si la cámara estaba lista y el caballero, que además era el encargado, confirmó que todo estaba preparado. Acto seguido, la apremió para que se apresurara y activara su magia de fuego. Asa se alistó, blandiendo su arma envuelta en una aura llameante mientras la cámara la grababa. Enseguida, saltó hacia la momia y la golpeó con su espada en llamas, derrotando así al enemigo que cayó al suelo. Sonriendo a la cámara, se presentó y anunció que ese día había decidido probar suerte en un portal no desarrollado. Luego afirmó que había acabado con el monstruo de un solo golpe de su espada, concluyendo que limpiar el portal quizás sería más sencillo de lo que había pensado. Desde la distancia, Akoma y Satsuki presenciaban la escena y comprendieron que se trataba de un streamer de portales. Entonces Satsuki confesó que conocía a Asa y que había visto su canal en algunas ocasiones, mientras Akoma la observaba con desaprobación. Ella recordó que él no consideraba adecuado el comportamiento de Asa, pues la muchacha solo hablaba de visitas y ganancias sin darse cuenta del peligro real que suponían los portales. Así Satsuki recordó también que Akoma no simpatizaba con los streamers de portales. En ese instante Asa advirtió algo y preguntó confundida. Luego se quejó al ver a Akoma y Satsuki en lo alto de las escaleras, quienes aparecían en la grabación. Molesta, los reprendió porque según ella, se habían colocado frente a la cámara y le habían arruinado la oportunidad de conseguir muchas visualizaciones. Ante esto, Akoma la reprendió a su vez, señalando que apenas había rematado al monstruo que otro prácticamente había derrotado. Sin embargo, Asa replicó que todo formaba parte del espectáculo y explicó que en el mundo del entretenimiento no importaban tanto las habilidades como la apariencia encantadora. Luego preguntó al encargado si podían guardar la grabación, pero él contestó que sería imposible editarlos fuera de la toma. Ante eso, Asa lamentó que el metraje perfecto para su introducción ya no pudiera usarse debido a su presencia. Acto seguido, preguntó si no sabían quién era y se presentó como Asa Sanji, revelando que era un streamer de portales. Entonces Akoma se disculpó, se presentó como Akoma Ichino e introdujo a Satsuki Kisaragi, quien hizo una reverencia, aclarando que nunca había tenido la intención de arruinar su grabación.
Sin embargo, Asa restó importancia al asunto diciendo que los dejaría de lado porque estaba ocupada buscando nuevo material. Poco después, Akoma quiso saber por qué alguien desearía convertirse en streamer de portales y ella contestó que la razón era obvia, pues todo se reducía al dinero, acompañando sus palabras con un gesto altivo. Akoma comentó que los portales eran emocionantes y provocativos, capaces de atraer muchas visualizaciones, y añadió que las empresas pagaban enormes sumas por publicidad. Asa continuó afirmando que si alcanzaba suficiente popularidad, se convertiría en una celebridad, aunque él la advirtió de que ser un cazador decente no era fácil y que debería detenerse antes de salir herida. Ella, exaltada, le recriminó lo que acababa de decir. Entonces Akoma le recordó que los portales de ese nivel eran peligrosos y le sugirió llevar sus juegos de celebridad a otro lugar, asegurándole que si no se lo tomaba en serio se arrepentiría cuando sus habilidades fueran verdaderamente necesarias. Asa permaneció en silencio, mirando fijamente hacia adelante, y enseguida se quejó de que Akoma no solo había arruinado su grabación, sino que ahora también se burlaba de ella. En ese instante Satsuki intentó suavizar la situación diciendo que no tenía por qué ser tan duro, pero él respondió que únicamente le daba un consejo amistoso. El encargado trató de calmarla, diciéndole que no lo escuchara, y ella contestó que sabía que debía ignorar a los haters. Acto seguido, ordenó al encargado que comenzara a grabar, lo que lo dejó sorprendido. Al mismo tiempo, Asa se acercó a Akoma y preguntó si ese era su nombre, asegurando que debía estar muy seguro de sus habilidades para atreverse a aconsejar a otros. Con un aire desafiante, propuso un juego para ver quién podía reunir más piedras demoníacas, declarando que si ella ganaba, él tendría que retractarse de sus palabras y disculparse. Asimismo, anunció que filmaría todo y lo subiría a su canal, aclarando incluso que pondría un leve difuminado sobre su rostro para mostrar que un jate cualquiera se había atrevido a desafiarla. Finalmente prometió que si él ganaba, le daría lo que quisiera. Ante semejante apuesta, Akoma aceptó, mientras Satsuki lo llamó con sorpresa. Asa rió y declaró que el reto estaba sellado, advirtiendo con una sonrisa que lo esperaría en la entrada del portal en 3 horas y que más le valía no huir. El pasillo se extendía delante de ellos iluminado por antorchas en la pared, y fue entonces cuando el encargado preguntó por qué lo había retado. Asa respondió imaginando lo increíble que sería un video de ella derrotando a un simple jate, convencida de que era exactamente el tipo de éxito viral que necesitaba y que ese mes ganarían mucho dinero. Además afirmó que por encima de todo, quería darle una lección, recordando con molestia cómo él había dicho que no era seria y decidida a hacerle tragarse sus palabras. Poco después, Akoma y Satsuki avistaron una momia tambaleante y de inmediato él lanzó un ataque llamado caída de meteorito, que impactó de lleno en el monstruo. Al instante, Akoma comprobó que había ganado 364 puntos de experiencia, había subido a nivel 31 y obtenido 3 puntos de habilidad. Reflexionando, comentó que los no muertos eran bastante lentos y que la mejor forma de derrotarlos era esquivar sus ataques con gravedad invertida para luego rematarlos aumentando la gravedad. Cuando la criatura fue destruida, apareció una piedra demoníaca acompañada de un resplandor, y junto a ella se materializó un objeto llamado guantelete de reliquia antigua. De rango de Akoma celebró haber conseguido tanto la piedra como el ítem, mientras Satsuki le preguntaba por qué había aceptado el desafío de Asa. Él explicó que no le gustaba la idea de que ella pudiera grabar un video mostrando su derrota y que en cualquier caso, no pensaba perder. Con esperanza, añadió que si lograba vencerla por un amplio margen tal vez ella dejaría de filmar dentro de los portales. No obstante reconoció que ese no era el verdadero problema, pues transportar todos los objetos sería complicado si continuaban encontrando tanto botín. Así ambos avanzaron hacia la luz brillante que se extendía delante de ellos. En su camino se toparon con una enorme estatua de esfinge, por lo que Akoma preguntó si acaso habían llegado a un callejón sin salida. Sin embargo, en ese instante los ojos de la esfinge se iluminaron con un resplandor intenso, lo que hizo que Satsuki la mirara sorprendida. De repente la salida quedó sellada, sin dejarles ninguna vía de escape. Entonces Akoma explica que esto es un truco del portal. Es un tipo de evento especial en ciertos calabozos. La mayoría son solo trampas, pero algunos ofrecen grandes recompensas. Afortunadamente para el protagonista, está en un portal raro y lo ve como una oportunidad. Aunque están a punto de enfrentarse a un enemigo muy fuerte, la esfinge les indica que deben responder a sus preguntas y demostrar sabiduría, advirtiendo que las preguntas continuarán hasta que cometan un error. Además añade que si fallan en más de 3 preguntas, les quitará la vida. Ante esto, Satsuki pregunta si se trata de un monstruo.
Akoma aclara que es un truco en el que el aventurero debe luchar. Si no cumple las condiciones, sufrirá las consecuencias. También señala que el enemigo está a un nivel muy alto, por lo que deben mantenerse vigilantes, aunque a Satsuki no le agrada escuchar eso. Sin embargo, el protagonista la tranquiliza, asegurándole que no perderá en una batalla de conocimiento. Así la estatua prepara su primera pregunta. Solicita la cantidad total de XP necesaria para subir del nivel 1 al 10, algo que Satsuki no sabe cómo calcular. Por el contrario, el protagonista responde con confianza, 45. La esfinge declara que la respuesta es correcta. Esto permite a Akoma darse cuenta de que solo le quedan 2 preguntas más, pues se había tomado la molestia de investigar todos los detalles en su vida anterior. Con el paso del tiempo, la estatua llega a la pregunta 19, preguntando qué monstruo mágico tiene 3 caras y 4 patas. Antes de que termine de formularla, Akoma responde que se trata de la muñeca aterradora. Entonces recuerda que la esfinge dijo que continuaría hasta que cometiera un error y se pregunta si esto podría prolongarse indefinidamente. La estatua parece un poco frustrada. Satsuki, impaciente, le dice a Ainos que ya debería equivocarse de una vez. A pesar de esto, la esfinge insiste en hacer la pregunta 20, preguntando qué monstruo excreta mucosidad verde. El protagonista sabe que un portal con slimes verdes aún no existe, ya que solo puede crearse con habilidades de alquimia. Por lo tanto afirma que la pregunta es injusta. Sin embargo, la estatua no esperaba que él acertara. Aún así lo juzga como brillante. Posteriormente, la puerta de entrada se abre y Akoma reflexiona que la estatua de piedra ciertamente se sacudió y que la mitad de las preguntas fueron complicadas. No obstante, Satsuki señala que hay algo extraño en la estatua. El protagonista también lo nota. Observa que cae un objeto, un anillo de almacenamiento de rango B, al que considera increíblemente útil y un hallazgo súper raro. Satsuki pregunta si es valioso. Akoma responde que si se vendiera a alguien interesado, podría alcanzar al menos 10 millones. Esta cifra deja a Satsuki completamente sorprendida. Akoma concluye que para que un objeto de esta magnitud aparezca en el portal, debe haber sido un truco donde las recompensas dependen del número de respuestas correctas. Satsuki reconoce que tomó tiempo, pero pregunta si cree que puede ganar la apuesta. Él responde que con este objeto ya no necesitan preocuparse. Luego Akoma reflexiona que si algo ha cambiado, es que conseguir objetos se ha vuelto más fácil. También afirma que derrotar a estos monstruos simples no resulta difícil. Sabe que los caballeros blancos tienen gran poder de ataque, pero eso no representa un problema para él. Además, si deja alguna abertura para que Satsuki use su magia, los enemigos serán fácilmente derrotados. Las momias son lentas, por lo que la manipulación de la gravedad puede dañarlas significativamente. El drenaje de maná de Satsuki resulta de gran ayuda. Poco después, Akoma sube al nivel 33. Piensa que todo está yendo bien, ya que los portales raros generalmente tienen excelentes tasas de botín. Incluso recogió algunos cuchillos antiguos y los guardó en su almacén, comentando que su objeto es sin duda conveniente. Dado que ya han recolectado 6 cristales mágicos, considera que probablemente sea suficiente para ganar la apuesta. Ahora él quiere concentrarse en ganar dinero, ya que todavía hay tiempo de sobra para cazar no muertos. Mientras tanto, con el equipo de Asa, ella declara que han ganado. Después de derrotar a algunas momias, nota que estos enemigos son fuertes considerando el poder que poseen. Sin embargo, uno de sus compañeros apunta que solo han derrotado a 2 y que ese no es un buen ritmo. Añade que se trata de un portal inexplorado, y normalmente eso sería bastante satisfactorio. Aún así le preocupa si el grupo del protagonista está luchando adecuadamente y le pregunta a Asa qué hará si pierde. Ella dice que les pagará para que actúen como si hubieran perdido, pero su compañero intenta advertirle sobre los problemas de grabar imágenes falsas. Poco después Satsuki y Akoma llegan, y él le dice a Asa que parece que tiene tiempo para descansar. Sin embargo, ella responde que todavía tienen tiempo y le pregunta a Akoma cómo va con su colección de cristales mágicos, alegando que lo perdonará si se disculpa ahora. Pero él en lugar de eso utiliza la liberación de su almacén para mostrarle cuánto ha recolectado hasta el momento. Asa no puede creer lo que está viendo y pregunta qué es esa cantidad de cristales y objetos mágicos, y especialmente ese anillo que tiene. Sin embargo, el protagonista sabe que no hay nada inusual. Repite lo que ella dijo antes, afirmando que la perdonará si se disculpa ahora. Ella replica que el desafío aún no ha terminado y llama a su equipo para que avance. Mientras se alejan, Satsuki pregunta si Akoma podría estar molestándolos demasiado. Él responde que solo quería avivar un poco las llamas y admite que se dejó llevar.
A diferencia de él, Asa no está emocionada, está preocupada. El protagonista comenta que espera que ella no haga nada excesivo. Satsuki pregunta si guarda rencor hacia los streamers de portales, y él responde que aunque parece que no se tomaron las cosas en serio cuando llegaron, esa no es la razón por la que actuó de esa manera. Akoma afirma que ser aventurero conlleva el riesgo de perder la vida y que no es algo que se pueda hacer en el tiempo libre. Si uno sigue avanzando sin convicción o determinación, se arrepentirá cuando llegue el momento. Por su parte, Asa piensa que necesita algo grande para derrotar al protagonista. Siente que no puede ganar solo con números, y eso le preocupa enormemente. Uno de sus compañeros comenta que se han metido en un agujero profundo y no tienen suficientes puntos de maná. Asa responde que es consciente de que necesitan ahorrar maná para el regreso, pero no puede simplemente retroceder así. Después de todo, tampoco está actuando sin determinación. La historia se remonta a su pasado, 8 años atrás, cuando el mundo estaba en absoluto caos y había muchos más desastres de portales que ahora. Asa era solo una niña y fue testigo de la cruel muerte de su padre mientras protegía a su hermano menor y evitaba que él presenciara la escena. En ese momento, no podía hacer nada más que correr, sosteniendo con fuerza la mano de su hermano. Corrió desesperadamente, llorando, hasta que llegaron a un refugio para víctimas de la tragedia, donde otros sabían lo que había ocurrido. En ese momento, estaba con uno de los 5 aventureros de rango del país, llamado Kun-san. Odiaba la sensación de impotencia, lo único que podía hacer era correr. Sin embargo, continuó estudiando y aprendiendo, llevando esos sentimientos en su corazón. El hecho de que el incidente se hiciera noticia la sorprendió, pero creía que sería mejor si pudiera convertirse en una fuente de coraje para alguien frente a tales tragedias. No era lo suficientemente arrogante para pensar que podría ser tan fuerte como ese aventurero, pero quería inspirar valor en las personas que pudiera alcanzar. De regreso al presente, se niega a ser llamada a alguien que carece de resolución o convicción. Asa está decidida a hacer que el protagonista se disculpe y declara que todavía no ha obtenido buenas imágenes, así que tal vez un monstruo grande sería perfecto. Su objetivo actual es derrotar a un enemigo poderoso frente a las cámaras. Aunque los miembros de su equipo no piensan que sea una buena idea, ella mantiene esto en mente. Justo cuando considera regresar, escucha el sonido de un monstruo y se apresura hacia él, con la esperanza de que sea uno que pueda derrotar. Sin embargo, encuentra a un aventurero al borde de la muerte, que había intentado luchar contra un monstruo llamado el faraón nigromante, un jefe de nivel 40 en el portal de la tumba del antiguo rey. Al ver esto, las esperanzas de Asa se desvanecen, ya que no esperaba encontrarse con el jefe tan pronto y no cree que pueda derrotarlo. Uno de sus compañeros comenta que parece que alguien atrajo al jefe allí después de huir de la sala del jefe y que deberían escapar, ya que no hay nada que quieran o necesiten en ese lugar. Asa parece estar de acuerdo, diciendo que probablemente el monstruo no continuará persiguiéndolos y corren por un camino estrecho, pero entonces ve a una joven aventurera suplicando ayuda, lo que le recuerda la tragedia de su familia en el pasado, cuando odiaba la sensación de impotencia y no podía hacer nada más que correr. Ahora comprende por qué se sintió tan atraída por aquel aventurero, simplemente no quiere seguir corriendo y pidiendo ayuda. Por lo tanto, en el momento presente, intenta ayudar a la chica y les indica a sus compañeros que se retiren. Bloquea al monstruo para que no golpee a la joven, diciéndole que corra rápidamente. La chica obedece y le agradece a Asa por su ayuda, pero mientras corre, el monstruo ataca de nuevo. Uno de los miembros del equipo de Asa interviene para ayudar, afirmando que no la abandonará. Ella pregunta por qué el gerente hizo eso, y él responde que es su fan número 1, después de todo, dice, no podía huir en ese momento. También admite que no es bueno luchando, pero incluso él puede servir como cebo, indicando que quiere que ella corra mientras él se queda atrás. Sin embargo, Asa permanece de pie mientras su equipo cae intentando protegerla. El gerente intenta invocar un escudo mágico para protegerlos, pero el ataque del monstruo es tan fuerte que destruye la barrera de un solo golpe, lo que hace que Asa se dé cuenta de que le faltan poder, velocidad y todas las cualidades de un buen aventurero. Se trata de un jefe de portal de alto nivel que nunca antes había enfrentado. A medida que se acerca el siguiente ataque del monstruo, se resigna desesperanzada a su destino. Pero en ese momento aparece el protagonista, diciendo que ella actuó imprudentemente. Akoma contraataca al monstruo, evitando que la chica sea golpeada. Con la gravedad invertida activa, la salva. Asa pregunta por qué hizo eso, y Akoma responde que se preguntaba si ella había ido a hacer algo estúpido y escuchó de un aventurero que huía que ella estaba en problemas. El protagonista recuerda haberle dicho antes que si continuaba sin convicción o resolución, se arrepentiría cuando llegara el momento.
pero Asa había dicho que si ganaba, Akuma tendría que disculparse y retractarse de lo que había dicho, por lo que cree que perdió la apuesta y retira todo lo que había dicho sobre su falta de convicción. Mientras habla con ella, Akuma está pegado al techo, pero mientras sostiene a la chica, nota que el enemigo aún está debajo y está a punto de atacarlo. Rápidamente, se mueve de nuevo al suelo. Usando su fracción de gravedad, contraataca al enemigo, sosteniendo a Asa y defendiéndose de sus ataques. Sabe que la fracción de gravedad reduce la fuerza de la gravedad, facilitando absorber los golpes de la lanza. Desde la distancia, Satsuki ayuda lanzando su bola de sombra hacia el monstruo, pero el enemigo es tan poderoso que no recibe ningún daño. Satsuki se da cuenta de que su ataque impactó, pero prácticamente no tuvo efecto. Akuma comenta que no pueden huir con dos personas gravemente heridas. La situación es crítica, ya que el enemigo es un jefe de portal de alto rango. Aunque la espada de la corona puede ayudar a los usuarios de gravedad a amplificar su poder, este oponente no es como el payaso loco y no puede ser derrotado fácilmente, especialmente con una estrategia simple. Por lo tanto, Akuma piensa que sus posibilidades no son grandes. Por otro lado, Asa dice que su equipo la siguió porque ella se lo pidió, por lo que no puede correr y abandonarlos. El protagonista le dice que no se preocupe, admitiendo que aunque disfruta de peleas con buenas probabilidades de éxito, tampoco odia un combate difícil. Luego le pide a Satsuki que restaure el maná de Asa. Akuma dice que mantendrá la atención del enemigo sobre él. Asa había usado un encantamiento de fuego antes. Es una espadachina que puede usar magia de soporte específica en combate. Akuma asume que también podría curar como espadachina mágica, y concluye que ella curará mientras él gana tiempo, y que lentamente podrán recuperarse usando la habilidad de transferencia de maná de la clase chamán. Satsuki lleva a cabo el proceso de transferencia de maná según las instrucciones del protagonista. La fracción de gravedad aumenta la agilidad pero reduce el poder de ataque. La falta de poder de ataque no es un problema si el objetivo es atraer la atención del enemigo. Sin embargo, la diferencia de nivel entre ellos es demasiado grande para seguir huyendo indefinidamente. Akuma no está seguro de si puede mantener este ritmo solo con la fracción de gravedad. Aún así, uno de los miembros del grupo de Asa, a pesar de estar herido, lo ayuda aplicando un hechizo de soporte al protagonista y diciéndole que cuide de Asa. Akuma le asegura que lo hará. Luego, al notar que está a punto de ser atacado, esquiva, diciendo que la fuerza del enemigo radica en su tamaño y velocidad, y que un ataque increíblemente rápido también sería poderoso. Ese sería su movimiento más fuerte, por lo que el protagonista decide mantenerse alerta para cuando ocurra. Tendido en el suelo, el gerente se sorprende de seguir vivo, sintiendo que su cuerpo está hecho de plomo porque apenas puede moverse, pero aún así se preocupa por Asa y pregunta dónde está. Sin embargo, al mirar al enemigo, nota que el protagonista lo está enfrentando y se pregunta cómo puede moverse a velocidades tan increíbles. Sin perder tiempo, toma su cámara e intenta filmar la batalla del protagonista con el monstruo. Akuma demuestra sus habilidades de gravedad, las cuales el gerente captura en video. Al observarlo, el gerente juzga sus movimientos como algo hermoso. Por su parte, Akuma piensa que probablemente se deba a la fracción de gravedad y a la diferencia de nivel entre ellos, pero apenas ha causado daño al enemigo, creyendo que es prácticamente imposible ganar solo. Mientras tanto, Satsuki usa drenaje de maná inverso sobre Asa. Asa le agradece por la ayuda, afirmando que con esto está lista para pelear nuevamente. Luego utiliza su habilidad de curación, declarando que finalmente puede unirse a la batalla. Satsuki tampoco quiere quedarse fuera y dice que también ayudará, lo que hace que el protagonista piense que la situación ha cambiado. Aún así hay un detalle: luchar contra este jefe por mucho tiempo está fuera de cuestión, por lo que concluye que deben derrotarlo rápidamente. El enemigo sigue atacando al protagonista, pero él esquiva todos sus golpes con agilidad hasta que Aino se acerca al jefe y lo enfrenta de frente. Preocupada, Satsuki piensa que su compañero está acorralado. La estatua centra su atención en el protagonista, quien a su vez utiliza su fracción de gravedad, alterando con éxito el peso. Akuma arroja otra estatua hacia el enemigo, creando una apertura para atacar, y luego le dice a Satsuki que golpee la cara del jefe. Ella obedece usando su habilidad mágica llamada Orbe de Sombra, dirigiéndola hacia la esfinge, pero al observar desde la distancia nota que el ataque no tuvo efecto. Akuma dice que eso es suficiente y explica que el enemigo posee una armadura tan dura porque está protegiendo algo importante. Mientras tanto, Asa ataca, afirmando que está en el punto ciego del enemigo, pero la estatua nota su aproximación y golpea, obligándola a retroceder. Asa se da cuenta de que prácticamente no hay abertura debido a los antebrazos del enemigo y que no puede acercarse sin ser vista. También nota que el enemigo recibió un golpe directo del protagonista, lo que le hace pensar que la estatua podría favorecer ataques a corta distancia. Entonces el protagonista dice que creará una apertura para que Asa actúe,
diciéndole que rompa la máscara con una habilidad mágica. Los espadachines mágicos tienen una habilidad llamada ruptura, que requiere tiempo para cargarse pero puede penetrar incluso la armadura más resistente. Asa entiende lo que quiere decir, pero piensa que crear la abertura no será fácil y se pregunta cómo el protagonista logrará enfrentarse a ese monstruo. El protagonista sabe que los antebrazos del faraón nigromante son su mayor fortaleza, pero si puede neutralizarlos, sus movimientos no serán diferentes a los de cualquier otro monstruo de su nivel. Por lo tanto, el enemigo también tiene una debilidad significativa. Sabiendo esto, Akuma lanza un ataque y utiliza atadura de gravedad, una magia diseñada para inmovilizar el cuerpo de un monstruo, pero que él usa para sujetar los brazos del enemigo. Bajo circunstancias normales, podría liberarse fácilmente, pero debido a la posición de los hombros, la estatua no puede ejercer suficiente fuerza. Esta estrategia solo es posible gracias a su gran tamaño. Al ver lo que hace el protagonista, Asa se da cuenta de que ahora puede atacar, por lo que prepara su ataque mágico y utiliza la habilidad de ruptura. Tanto Akuma como Satsuki observan con anticipación para ver si el plan funcionará. Entonces notan que se forma una grieta en la máscara del enemigo, que éste se quita de la cara, revelando su verdadera forma. Ok chicos, eso es todo por hoy. Si les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse para no perderse la siguiente parte. Nos vemos pronto.